Salcedo seguirá en la cárcel de máxima seguridad La Roca. Justicia logra la tercera sentencia en el caso Metástasis. Agencia de Tránsito del Sur de Manabí fue allanada. Capturan a sujeto que captaba a menores a través de redes. Hallan bodegas clandestinas en Durán. ¿Qué almacenaban? ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarlos en este día viernes. Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Tati, ¿cómo está? Buenos días. Querido Willy, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, Pedrito, buenos días. ¿Qué tal, amigos televidentes en todo el país? Aquí iniciamos Noticias Oromar con importantes informaciones, novedades. Llegó el viernes. Y el cuerpo no lo sabe. Ajá, no lo sabe, ya lo sabe que tiene que levantarse a trabajar. Eso El que sí. sabe el país es de un sinnúmero de irregularidades que se están suscitando en nuestras instituciones estatales. Y es que ya se lo dijo en algún momento, existe narcoestado, que hay irregularidades, actos de corrupción. Mire lo que pasó en la Asamblea Nacional. Y ahora, mucha atención, ecuatorianos, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya está instrumentando el proceso para la designación de la nueva o el nuevo fiscal general de la Nación. Con todas estas aberraciones, con todo este desprestigio que tienen nuestras instituciones, nuevamente vamos a ir en busca de una designación de una de las autoridades más importantes que tiene el país. Y miren ustedes qué es lo que está pasando, cómo se están combatiendo las mafias delincuenciales que están enquistadas en nuestras instituciones estatales. ¿Qué pasará? ¿A quién elegiremos como próximo fiscalizador? Porque capaz que estamos escogiendo autoridad a la carta. A la carta. Bien, eso es lo que tendremos que estar pendientes todos los ecuatorianos y que seguramente nosotros lo tendremos de primera mano. Vamos a iniciar con toda la carga informativa de este día. La legisladora del correísmo, Paola Cabezas, presentó este jueves 18 de julio una nueva solicitud de juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. Poner énfasis en uno de los problemas más importantes y fundamentales que atraviesa todo el pueblo ecuatoriano, que es la inseguridad. Es evidente que no hay un plan, es evidente que no hay un Ministerio del Interior tomando el liderazgo para que se implemente el Plan Fénix, para que reduzcan los números de asesinatos, de sicariatos, de secuestros. Por eso hoy, con 41 firmas, que no solo son de la bancada de la Revolución Ciudadana, aquí hay respaldos de la bancada de Pachacutic, hay respaldos de la bancada de Construye, hay respaldos de la bancada del Partido Social Cristiano, hay firmas de independientes que han decidido apoyar este juicio político a la ministra del Interior, la señora Mónica Palencia. Creo que ya es momento que tenga que asumir las responsabilidades políticas que corresponden justamente a su cargo. Creo que es de conocimiento público que ella recurrentemente dice que los índices de muertes violentas, de secuestros, de extorsiones han disminuido. Falso. Escuchábamos ayer a la viceministra de Finanzas decir que de la recaudación del 15% del IVA han recaudado cerca de 550 millones, de los cuales ya hay recursos para el Ministerio del Interior en materia de seguridad. ¿Dónde está la ejecución presupuestaria? ¿Dónde está la inversión en seguridad? Ayer todos los ecuatorianos fuimos testigos de un show muy bien armado para película de acción del presidente de la República ingresando a Durán, supuestamente para él tomar el control de la seguridad en Durán. Hoy, un sicariato en Durán. Y por su parte, la canciller Gabriela Sommerfield se defenderá en la Comisión de Fiscalización del 26 de julio, dentro del proceso de juicio político que se sigue en su contra. Este jueves se aprobó el cronograma de actividades. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional fijó este jueves el cronograma para la presentación de pruebas y la práctica de defensas en el proceso de sustanciación del juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfield. El cronograma ha sido conocido el día de hoy en base a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y obviamente luego de los 10 días o en estos 10 días se conocerá los temas de actuación de prueba, tanto testimonial, audiovisual y documental.
El punto más trascendente será el próximo viernes 26 de julio, cuando Sommerfeld tendrá que acudir a fiscalización mesa legislativa de mayoría correísta para defenderse de las acusaciones en su contra. Espero que en el momento que toque presentar el tema de descargo, estará presente. Entendemos que por las múltiples tareas y compromisos de la canciller, hoy no fue posible, pero ha manifestado sus representantes que lo hará en el momento del debido proceso. Asimismo, la impulsadora del juicio Yajaira Urresta de la Revolución Ciudadana tendrá que sustentar las pruebas de cargo por un lapso máximo de 3 horas. El cronograma establece el jueves 1 de agosto como fecha para la aprobación y entrega del informe no vinculante de la sustanciación de la solicitud de juicio político. Recordar que Gabriela Sommerfeld es acusada de incumplimiento de funciones, después de que el gobierno de Daniel Noboa arremetiera en la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glass. Las bancadas Se Construye, el Partido Social Cristiano y el oficialismo adelantaron que no respaldarán la censura y destitución de la canciller cuando el informe llegue al Pleno de la Asamblea. Sin sus votos, la canciller se mantendrá en su puesto. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Caso Metástasis. Y atención amigos, porque alias Estimado fue sentenciado a 15 meses de cárcel tras aceptar su participación en la estructura de delincuencia organizada que comandó el narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón. El juez Manuel Cabrera emitió la tercera sentencia en el caso Metástasis para Eli Angulo, alias Estimado, quien era mano derecha del narcotraficante Leandro Norero. Angulo deberá pagar tan solo 15 meses de prisión, una multa de $5.520 y una reparación integral por $11.040, tras hallarlo culpable en calidad de autor directo de delincuencia organizada, comandada por Norero desde la cárcel de Cotopaxi. Sin embargo, recordemos que alias Estimado ya está en la cárcel desde diciembre del 2023, entonces saldría en libertad en marzo del 2025. El procesado se sometió al procedimiento abreviado, es decir, se declaró culpable para evitar el juicio y obtener una rebaja de su condena. Según Fiscalía, Eli Angulo era el encargado de coordinar y gestionar el pago de sobornos a funcionarios judiciales en cortes provinciales de Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo, así como en la Corte Nacional de Justicia, en la compra de causas judiciales que beneficiaban a Norero. Esto en referencia al pago de $10.000 que se habría hecho a favor de Will Manté, también procesado en Metástasis, en colaboración con Alex P., su ex asesor. También la Fiscalía lo acusó de colaborar en fraudes procesales para justificar los activos ilícitos de Norero mediante pagos de sobornos a policías. Pero, ¿por qué 15 meses? La cooperación eficaz permite reducir hasta el 20% de la pena. Sin embargo, para la Fiscalía, la información que ha dado alias Estimado ha permitido abrir nuevas investigaciones en otros casos, por lo que lo hace candidato para reducir el 75% de su pena, es decir, 15 meses. Y por otra parte, Daniel Salcedo, uno de los procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis, no logró que se lo cambie de la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil. Un tribunal calificó de improcedente el habeas corpus solicitado por Salcedo al considerar que no se ha vulnerado su derecho a la salud, informó la Fiscalía. Salcedo permanece en La Roca desde el 13 de abril, después de haber estado recluido por varios meses en la cárcel de Cotopaxi. Actualidad nacional. Cambiamos de ámbito informativo, amigos. El presidente de la República, Daniel Noboa, estuvo cumpliendo agenda este 18 de julio en la provincia de Los Ríos. Durante su visita realizó la entrega de $10.2 millones para 3 importantes proyectos viales, 2 de ellos en proceso de ejecución y uno inaugurado este jueves. Los financiamientos son otorgados mediante el Banco de Desarrollo del Ecuador, BEDE. Noboa aprovechó su intervención para lanzar una indirecta contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Escuchemos. Eso de ahí, pues yo ya cumplí con todas mis metas económicas de vida. Ahora estoy aquí para servir. Gracias a Dios me lo he ganado trabajando, no como otros pillos que pues lo que han hecho es contrabandear combustible.
Sepan que la ejecución de estas obras no solo se trata de asfalto y puentes, sino también de generación de empleo, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y construir un futuro mejor para los ríos y todo el Ecuador. El mejoramiento de estas carreteras no solo tiene beneficios económicos, también tiene un impacto significativo en la seguridad. Con el ministro de Telecomunicaciones también hemos trabajado en conjunto y en la negociación con las compañías telefónicas para darle también conectividad y acceso en todas las carreteras de los ríos. De esa manera puede haber seguridad, puede haber reacción inmediata y puede haber protección a los transportistas. Y la asambleísta de Revolución Ciudadana Gisela Garzón negó haber difundido información privada de la fiscal Diana Salazar. Fue la misma señora fiscal quien hizo pública su condición a través de un video de redes sociales que coincidencialmente o no salió a la vez del video del presidente de la Asamblea anunciando la suspensión del juicio por el mismo estado de gestación. No fuimos nosotros, no fue esta bancada, no fue nuestro movimiento, ni siquiera fue otra bancada. Fue el presidente de la Asamblea y la señora fiscal a la vez, quienes hicieron público ese tema. Crisis de seguridad. Y atención con esta información, una masacre fue registrada al interior de un bus de una cooperativa de transporte interprovincial. Aproximadamente a las 21:25 de este jueves 18 de julio. El hecho violento ocurrió en la vía Pueblo Viejo, Babahoyo, sector La Aurora. El bus tenía la ruta Guayaquil-Tulcán. Extraoficialmente se conoció que fue interceptado por 2 camionetas de las que se bajaron sujetos armados, quienes dispararon en contra de la unidad, hirieron al chofer y luego asesinaron a 5 personas, quienes serían parte de una misma familia. Entre las víctimas mortales consta un niño de 5 años de edad, quien murió en una casa de salud de Guayaquil, a donde fue llevado gravemente herido. Cambiamos de tema, amigos. Los distribuidores de combustibles piden al gobierno nacional un aumento del precio del galón de gasolina a fin de compensar el transporte hasta sus estaciones de servicio. Plantaciones de banano y plátano del país estarían afectadas por la plaga moco, una bacteria que daña las matas haciendo que dejen de producir frutos. De las 15 provincias que registran la presencia del moco, algunas desde hace años, actualmente la más afectada es Los Ríos. Allí, según informó la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad, se ejecutan monitoreos para detectar de manera oportuna la presencia de la plaga. Las cerca de 70.000 hectáreas existentes en Los Ríos, la primera provincia en producción bananera, son monitoreadas por Agrocalidad. 20 técnicos de la institución y 18 drones realizan sobrevuelos. De las 30.000 hectáreas revisadas hasta el momento, las mayores afectaciones se registran en los cantones de Baba, Buena Fe, Quevedo, Quinsaloma, Valencia y Ventanas. A decir de Agrocalidad, el daño es menor al 8%. Asimismo, la entidad señala que la contención de la plaga se basa en la detección temprana y la implementación de medidas de bioseguridad en las fincas. Sobre esto último, la responsabilidad recae sobre los productores y se recomienda no permitir el ingreso de personas y animales a las plantaciones para evitar que se propague la bacteria. Desinfectar el calzado, los vehículos y las herramientas. Usar sistemas de drenaje adecuados en el invierno y notificar cuando se identifique algún síntoma en las plantaciones a las oficinas de Agrocalidad, el EQ 911 o por redes sociales. Por su parte, el gremio de productores muestra preocupación al respecto, pues cuando aumente la demanda internacional, el problema puede generar pérdidas y afectar los precios. Cabe señalar que las inundaciones registradas a inicios de año podrían ser la causa de la proliferación de la bacteria mediante el agua y el suelo, además que la plaga se puede transmitir incluso a través de insectos. Tania Loor, Noticias Oromar. Es preocupante lo que ocurre en la provincia de Los Ríos. Rectificamos la información, amigos televidentes. Los distribuidores de combustibles piden al gobierno nacional un aumento del precio del galón de gasolina. La información adelante. El costo de la transportación del combustible desde Quito, Guayaquil, Ambato, Santo Domingo o Cuenca hacia ciudades situadas en la parte norte o en la región oriental se incrementa el costo del flete. Esa es tan solo una de las demandas que tienen los distribuidores de combustibles.
Cada año los dueños de gasolineras erogan por este concepto $150,000 y eso sale del porcentaje de las ganancias que se ha estancado. Desde hace 21 años el margen de utilidad se encuentra en el 15%, de ahí les toca egresar el rubro por el transporte de combustible, pago al personal, guardias de seguridad, electricidad, etc. Ellos señalan que la ganancia es mínima, ante lo cual proponen al Ejecutivo que el comprador asuma el costo. Que se nos permita poner en las facturas de combustible el costo de la transportación. Esto significa que en provincias como Imbabura, Carchi, Manabí y todas las 6 provincias de la región oriental se incremente el costo del galón en 4 centavos. El combustible que compramos ya tenemos que pagarlo antes de venderlo. Los expendedores de combustible han solicitado ser atendidos por el ministro de Economía a fin de que sepa de primera mano sus propuestas que son sustentables para que este negocio sea realmente un negocio, ya que dicen estar trabajando a pérdida. La solicitud es que nos dé audiencia el ministro Juan Carlos Vega Malo y poder explicarle a él cuál es la real situación del sector. El jueves 25 de julio realizarán un plantón pacífico frente a Carondelet para ser escuchados. Salud Pública. Y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pagará sus acreencias y cobrará a los deudores otorgándoles facilidades. Don Eduardo Peña quiere ver un seguro social que se mantenga en el tiempo y en el espacio. El presidente del Consejo Directivo del IES sabe que a grandes males deben existir grandes soluciones y es por ello que ha hecho un llamado a los sindicatos, gremios académicos y a personas interesadas en el presente y futuro del IES para que planteen cómo visualizan a esta entidad de aquí a 40 años. Peña ha informado que se trabajan en 2 propuestas, la una elaborada por el gobierno anterior y la otra que sale del interior del seguro. Dijo ser un excelente pagador de las deudas, ante eso reveló que tiene un cronograma para cancelar $1.300 millones que mantiene esta entidad. En ese sentido, iniciará con antiguas deudas que se remontan desde el año 2012 hasta el 2020. Estas acreencias serán pagadas máximo hasta agosto. Y luego empezaremos en antigüedad del 2020 para acá a pagar a nuestros prestadores. ¿Con qué prelación? Primero cáncer, es decir, los 9 solcas. En su plan de reestructuración económica también constan las deudas por cobrar que superan los $2.300 millones. Para ello ha dado facilidades de pago. En donde le damos facilidades de pago de hasta 6 años plazo, de acuerdo al monto. En titular de la Seguridad Social ha prometido que los derechos de los jubilados no serán tocados. Asimismo, habló de incentivos que se entregarán para quienes retrasen su jubilación, es decir, quienes se jubilen pasados los 65 años recibirán un monto superior al de la jubilación normal. Y la Asamblea investigará la presunta corrupción en el Sindicato de Trabajadores del IES en Cuenca. Con 96 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó fiscalizar los presuntos abusos cometidos por el Sindicato de Trabajadores del IES. Precisamente, Rosa Argudo, secretaria nacional del SINDU-IES, será investigada por el Legislativo. Aunque la señora Argudo diga que porque es trabajadora, ella no es servidora pública, no ha leído ni la Constitución, que no nos va a responder absolutamente nada. Que le responda a esta asamblea, que le responda al país, que le responda a los afiliados, a los trabajadores y a los médicos. La sindicalista es fiscalizada por los 5 asambleístas de la SUAY, pero además existe una denuncia en fiscalía por presunta delincuencia organizada. ¿Cómo una persona puede, sobre la base de su posición como secretaria del Sindicato de Trabajadores del IES, tener más de una docena de familiares trabajando en el IES? Adrián Castro denunció que hay negocios asociados a los hospitales con máquinas expendedoras, contenedores para venta de comida chatarra, cobro a recicladoras, entre otras irregularidades. En el Hotel San Antonio la cosa es increíble. En el año 2007, la señora Argudo con su cónyuge compran el hotel, pasan unos años, le venden a la pareja de la hija el hotel y un añito después de que aprobaron en actas del CETOS que tienen que comprar un inmueble en Cuenca, venden ese hotel.
empieza en $150.000 más o menos eso y terminan vendiéndole en $750.000. ¿Quién estaba a cargo del CETOS? La señora Rosa Argudo. De su parte, el asambleísta Matovelle pidió al resto de legisladores, dentro de sus facultades fiscalizadoras, replicar este proceso en las demás provincias. Para que se haga justicia, porque eso es lo que quieren los afiliados, los trabajadores del IES. Algo similar expuso en su comparecencia la asambleísta Sofía Sánchez, quien presentó la moción para el cambio del orden del día. Los 137 legisladores debemos iniciar los procesos de investigación en los 19 hospitales que pertenecen al IES. De esta forma, Argudo y más representantes de este sindicato deberán comparecer y presentar la información necesaria que permita identificar estos presuntos abusos cometidos en el sindicato de trabajadores. Bien, amigos televidentes, es momento de hacer una breve pausa comercial. Ya regresamos de inmediato para más noticias. Entre ellas, la barcaza de generación eléctrica que espera el Ecuador ya habría atravesado el canal de Panamá. Ya regresamos. Asamblea Nacional. Ya de regreso, amigos televidentes, tenemos más noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional no alcanzó los votos requeridos para censurar políticamente a Wilman Terán y Maribel Barreno, exvocales del Consejo de la Judicatura. No ha sido aprobada la moción de censura presentada por el asambleísta Jorge Andrés Peñafiel Cedeño. Se necesitaban 92 votos para enjuiciar políticamente a Wilman Terán y Maribel Barreno, expresidente y exvocal de la Judicatura. Sin embargo, solo se obtuvieron 88. Tal y como estaba previsto, la bancada de Revolución Ciudadana se abstuvo a enjuiciar políticamente a los exfuncionarios, quienes son procesados por los delitos de delincuencia organizada y obstrucción a la justicia. Antes de la votación, hubo un debate en el que participaron 16 asambleístas de distintas bancadas. El expresidente de la Judicatura aseguró que el juicio carece de motivación y fundamentos. Aquí se me ha llamado por una interpelación plagada del odio. Esta interpelación plagada del odio consta en síntesis, según pude escuchar ayer, de 4 cargos. Terán cuestionó que se lo identifique como alias El Diablo en uno de los chats de Metástasis. Dicen que el diablo es que me han sabido decir a mí. Entonces, si me han sabido decir el diablo, ¿qué puedo hacer? Es decir, ¿a usted le asusta? A mí me da gracia. ¿A ustedes no les da chiste? Pues suena gracioso. No sé por dónde me ven diablo. Tal vez tengo orejas grandes. Además, cuestionó la gestión de la fiscal general Diana Salazar. La doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, quien me dice y me acusa de que se ha sancionado a alguien y que hay una gravedad de que una fecha se han equivocado en un desliz. Yo simple y llanamente le respondo, lo hice de manera imparcial. Algo así lo dice allí. Diana, lo hice de una manera en derecho e imparcial. ¿Y saben lo que responde a lo que interesa? Yo te entiendo a ti, estás solo. La ex vocal de la Judicatura también presentó su defensa. Varias veces se menciona, es un juicio político. Sin embargo, de aquello, un enjuiciamiento político tiene que respetar el debido proceso. Luego se abrió el debate en el Pleno. Venido acá, señor Terán, con el histrionismo que le conoce el pueblo ecuatoriano, con el folclore característico de su personalidad. Pero la mentira no podrá jamás esconderse de la luz. ¡Salven a Wilman Terán, pues! ¡Sálvenlo! La gente se va a enterar. La defensa del señor Terán demostró que las decisiones tomadas durante su presidencia en el Consejo de la Judicatura fueron en total cumplimiento de la ley y la práctica establecida. Que no se haya dado paso al juicio político no significa que los ex vocales de la Judicatura salgan de prisión. La censura únicamente les impedirá ejercer un cargo público durante 2 años. Yanis Andrade, Noticias Oromar.
47 asambleístas, sí Ecuador, 47 asambleístas de la Revolución Ciudadana libraron del juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, contra quien pesan cargos penales por presuntamente formar parte de una estructura criminal y por obstrucción a la justicia. Las pruebas mostradas en los casos Independencia Judicial y Metástasis les pareció insignificante o una tontería a los correístas para no votar a favor de la censura, sino más bien de abstenerse y lavarse las manos como Poncio Pilato, o capaz que esa era la intención. Hay funcionarios que no estando procesados penalmente fueron censurados en la Asamblea Nacional con los votos correístas, mientras que a los procesados los libran de culpa. Simplemente inverosímil. La culpa de este perverso sistema es precisamente el de votación que crearon los propios asambleístas, que exige una mayoría calificada para condenar políticamente a todo aquel que cometa un delito doloso o por tener vínculos con estructuras narcodelictivas. Conseguir 92 votos en una asamblea polarizada siempre será difícil, más aún cuando se tiende a proteger a sus eslabones de la corrupción. No sé si reformar el sistema de votación sea una salida para que a través de una mayoría simple, que no es otra cosa que la votación de la mitad de los asambleístas presentes más uno, se enjuicie políticamente a los funcionarios públicos que incumplan sus funciones, pero capaz que esta modalidad de votación sería un caballo de batalla para hacer una feria de juicios políticos, más aún en un país como el nuestro, en el que prevalece, lamentablemente, el canibalismo político. Aquí lo único que cabe es una depuración de los asambleístas, y eso no se logra con ninguna ley, ni mucho menos con un sistema instaurado. El poder para hacerlo recae únicamente en el pueblo, en ustedes, ciudadanos. De allí que los ecuatorianos le deben pelar el ojo a todos esos asambleístas que legislaron en favor de las estructuras criminales, de sus intereses o de grupos, frente a los que hicieron o lo hicieron por el país. En febrero de 2025 tienen la facultad de enterrarlos políticamente sin compasión alguna para que no regresen a seguir operando en favor de las mafias criminales que han bañado de sangre a nuestro país. Crisis de seguridad. En la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos y atención, un sujeto fue capturado por el presunto delito de pornografía infantil. Esto ocurrió en Santo Domingo de los Áchilas. Aquí la información. Olmes Edison RG, de 55 años de edad, fue aprehendido por la Policía Nacional por presunto delito de pornografía infantil. Detención que se logró tras meses de investigaciones por parte de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes. Hoy se realizó la intervención de un domicilio en Santo Domingo, en el sector Santo Domingueño, donde se logró la detención de una persona que se dedicaba a la trata de personas con fines de pornografía infantil. Un trabajo de 5 meses realizado conjuntamente con la Fiscalía General del Estado. Al realizarse, como ustedes conocen, la DINAPEN es una unidad especializada donde se trata de proteger e investigar todos los casos de trata de personas y todo lo que tenga que ver con vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. El delito fue a través de las redes sociales, donde pusieron en alerta a la Policía Nacional y mediante parte policial se puso en conocimiento de la Fiscalía y de esta manera ya se logró realizar las diferentes coordinaciones e investigaciones para lograr determinar la responsabilidad del hoy detenido. Varias terminales móviles, dispositivos de almacenamiento de datos, cuadernos con información de personas con las que posiblemente comercializaba los videos y fotos de los adolescentes, entre otros indicios, fueron ingresados bajo cadena de custodia como parte de las evidencias recabadas por el personal policial. Los elementos de convicción que se tuvieron hoy en el allanamiento es de 2 CPUs, 3 celulares que se tenían en posesión de la misma persona, y esto va a servir como elementos de convicción. La Policía Nacional informó que presuntamente el ciudadano se encontraría captando niños, niñas y adolescentes a través de plataformas digitales en esta ciudad, por lo que se recomienda a los padres de familia tener precaución cuando sus hijos utilicen redes sociales. Como son Facebook, WhatsApp, TikTok,
en el cual a través de este medio utilizaba a las adolescentes y chantajeaba a fin de explotarlas, obviamente en esta ocasión por pornografía infantil, utilizando fotos y videos de las mismas. El aprendido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para que se determine su situación legal. Mientras tanto, la Policía Nacional continúa trabajando para localizar a los involucrados en delitos que afecten a los niños, niñas y adolescentes, poniendo a órdenes de la justicia a estos antisociales. 7 de la mañana, 35 minutos y atención porque 2 estudiantes fueron asesinados a tiros. Esto ocurrió en Machala, provincia del Oro. El crimen ocurrió a 9 cuadras del colegio en el que ellos estudiaban. En la calle Voltaire Medina, entre 27 de octubre y Quito, en el barrio Rayito de Luz en Machala, se registró un nuevo hecho violento que cobró la vida de 2 estudiantes. El deceso de 2 menores de edad, uno de 17 y otro de 15 años. Que se encontraban afuera del domicilio de uno de ellos. El uno murió de manera inmediata, el otro fue trasladado hacia el Centro Médico Velasco Ibarra y falleció ya en el centro de salud. Hasta el sitio llegó personal de la Policía Nacional para empezar con las investigaciones. En la escena del crimen se recabaron alrededor de 10 indicios balísticos de una pistola calibre 9 milímetros. Hay que recalcar algo, ¿no? Que estaban totalmente fuera del perímetro escolar. Estamos más o menos a unas 8 o 9 cuadras del sector educativo. No tiene relación nada en el tema del colegio con la muertes violentas que se realizaron, que lastimosamente se dieron el día de hoy. Si bien es cierto estaban uniformados, pues estaban saliendo de sus clases, ¿no? La policía informó que ya se está revisando las cámaras de seguridad que hay en la zona para dar con el paradero de los criminales. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Choes, de 17 años, y William Freire, de 15. Aparentemente son versiones muy preliminares. Sí, uno de los menores fallecidos había sufrido amenazas por un tema sentimental. En esta provincia ya son 3 estudiantes asesinados en menos de un mes. Uno de los últimos casos ocurrió hace 2 semanas en el cantón Santa Rosa. Ante estos hechos, la policía incrementó los operativos cerca de las instituciones educativas. Mirly Macías, Noticias Oromar. 7 de la mañana con 37 minutos y atención porque la mañana de este jueves un hombre fue asesinado en la provincia de Los Ríos, específicamente en el sector El Carmen, que pertenece a la parroquia rural La Unión, esto en el cantón Babahoyo. Según la información preliminar, se trataría de un guardia de una hacienda conocido allí con el alias de Machete, quien habría recibido varios disparos. Además, una segunda persona habría resultado herida en este ataque armado, por lo que fue trasladada hasta una casa de salud para que sea atendida. Hasta el lugar llegó el personal de la Policía Nacional para el respectivo procedimiento y también acudieron los miembros de las Fuerzas Armadas que se encontraban en el cantón esperando el día de ayer la llegada del presidente de la República, Daniel Noboa. Escuchemos lo que informó la Policía Nacional al respecto de este caso. Bueno, 7 de la mañana, 38 minutos y seguimos en el cantón Babahoyo. Y es que horas más tarde también se registró un atentado en las calles Barreiro y Custodio Sánchez, en el que un hombre identificado como Nelson recibió varios impactos de bala, por lo cual fue trasladado de manera inmediata hasta una casa de salud para su pronta recuperación y atención. Este hecho se registró después de que el presidente Daniel Noboa haya cumplido su agenda en el cantón, justamente para tratar temas de la violencia en la provincia de Los Ríos. Otro hecho que ocurrió en Babahoyo, y es que siguieron los hechos en la provincia de Los Ríos. Después, ya en horas de la noche, en otro punto de Los Ríos se registró una masacre al interior de un bus de una cooperativa de transporte interprovincial. Ya le vamos a traer las imágenes también de este hecho. Allí, justamente en pantalla, eran aproximadamente las 21 horas con 25 minutos cuando se dio la alerta de este hecho violento que ocurrió en la vía Pueblo Viejo Babahoyo, sector La Aurora. El bus tenía como destino la ruta también Guayaquil-Tulcán. Extraoficialmente se conoció que esta unidad de transporte fue interceptada allí por 2 camionetas de las que se bajaron los sujetos armados
quienes dispararon en contra de la unidad de transporte hiriendo al chofer y luego se subieron al bus para asesinar a 5 personas quienes serían parte de una misma familia. Entre las víctimas mortales consta allí un niño de apenas 5 años de edad, quien murió en una casa de salud de Guayaquil, a donde había sido llevado gravemente herido. La Policía Nacional acudió al sector donde se realizó el levantamiento de los cadáveres en esta unidad de transporte que cubría la ruta desde la provincia de Los Ríos hacia Guayaquil y posteriormente hacia la zona norte del país. 7 de la mañana con 40 minutos, momento de hacer una pausa comercial, ya volvemos con más noticias. Crisis energética. Ya de regreso, amigos televidentes, más noticias. En el marco de la crisis energética, el proceso de adjudicación del dique para proteger las obras de captación de Coca-Cola Sinclair está siendo fiscalizado. Mientras tanto, la barcaza de generación eléctrica ya habría atravesado el canal de Panamá. El 16 de junio de 2024, zarpó desde Turquía la barcaza de generación eléctrica, una de las opciones con que las autoridades prevén enfrentar la crisis energética del Ecuador. Se esperaba que llegara al puerto de Guayaquil el 17 de julio, sin embargo permanece fuera del canal de Panamá. Según un localizador de barcos en tiempo real, la barcaza inició el proceso de ingreso al canal de Panamá el 8 de julio y lo cruzó el 14 del mismo mes, aunque otro localizador señala que ya se dirige hacia su destino en Ecuador. Lo cierto es que el proceso se adjudicó el 5 de julio, es decir, después que la barcaza saliera de Turquía. El ministro de Energía, Antonio Goncalves, ha señalado que el zarpe fue a cuenta y riesgo del contratista, pues aún están a la espera de una garantía y la firma del contrato. La conexión de la barcaza será en las esclusas en Guayaquil y según las bases del concurso deberá estar operativa el 30 de septiembre de 2024. El barco generador, que fue construido en 2001 y que originalmente era un buque de carga, tiene 120 megavatios de potencia. Mientras tanto, el proceso de adjudicación para la construcción de un dique permeable de protección a 7.8 kilómetros de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair está siendo fiscalizado por la asambleísta Ana Galarza del movimiento Construye. La funcionaria anunció que pedirá la intervención de la Contraloría General del Estado, puesto que se pretende adjudicar al consorcio CEMAC Constructores, una empresa que está observada y que además no habría ganado el concurso, pues tiene baja calificación según la legisladora. Asimismo, que sería deudora del Estado al tener cuentas con el Servicio de Rentas Internas SRI. Galarza no descarta que se llame a comparecer al ministro de Energía y Minas, así como a otras autoridades involucradas en el proceso. Cabe señalar que la distancia a la que se ubicará el dique ya fue alcanzada por la erosión del río Coca. Sin embargo, la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, mantiene el plan de construcción. Tania Loor, Noticias Oromar. Y atención, porque más de 5.600 medicamentos irregulares fueron decomisados en una farmacia de Quito. Los propietarios del establecimiento adulteraban la información de los empaques, como los números de lote y fechas de elaboración. En Quito, concretamente en el sector de la ferroviaria, en el sur de la capital, una farmacia que vendía medicamentos caducados fue clausurada. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria identificó el sitio gracias a denuncias ciudadanas. En el establecimiento, los técnicos de ARSA determinaron más de 5.600 medicamentos con novedades. De acuerdo con la entidad, la farmacia inspeccionada almacenaba los medicamentos en condiciones de humedad. Además, para comercializar sus productos irregulares, se adulteraba la información de los empaques como los números del lote y fecha de elaboración. También se borraban los plazos de caducidad. Sobre este último aspecto, los responsables del negocio utilizaban nuevas etiquetas sobre las fechas de vigencia originales, con la intención de ocultar que eran productos vencidos. Los funcionarios del ARSA evidenciaron también que la farmacia vendía muestras médicas cuya comercialización está prohibida en Ecuador. De igual forma, se ofrecían productos para el tratamiento de osteoartritis sin registro sanitario nacional. Con las evidencias ya mencionadas, se procedió a la clausura de la farmacia, el decomiso de todos los fármacos irregulares y el inicio del proceso sancionatorio correspondiente. María José Pino Argote, Noticias Oromar.
Y la Policía Nacional informó sobre los resultados de los operativos desarrollados en las últimas horas en Durán y el Distrito Metropolitano de Guayaquil, donde confirmaron la localización de bodegas clandestinas donde presuntamente almacenaban de forma ilícita documentos para trámites vehiculares. Los uniformados señalaron que dichos documentos serían utilizados para actos ilícitos de grupos armados o organizados. Prácticamente con la información deportiva estamos llegando a la parte final del noticiario, pero antes quiero hacerle una interrogante a Willy, que generalmente está haciendo cobertura en territorio. Don Willy, con el traslado del bloque de seguridad al cantón Durán, que es necesario e importante porque este cantón ha sido considerado uno de los más inseguros y violentos del país, como también lo ha sido Manta, pero está un poco más tranquilo. ¿Qué sucederá con el bloque de seguridad en la ciudad? Hay mucha gente que se pregunta, ¿se mantiene? ¿Lo debilitaron? ¿Se fue gente para Durán, etcétera? No, ¿Qué conoce usted? Sigue igual, le cuento, Pedrito, el tema, porque hablando del bloque de seguridad, quienes conforman el bloque de seguridad es la policía y los militares, ¿no? La fuerza militar, y sino que lo que pasa es que en Manaví llegó la cúpula policial y la cúpula militar. Ahora están trasladados en Durán, que son los jefes nomás que se trasladan allá, pero acá anoche, por ejemplo, habían operativos. O sea, no se han debilitado. No, para nada. Lo único que hacen es justamente reforzar el tema de la seguridad de Durán con destacamentos militares y policiales que hay en la zona 8. Sin duda, sí, igual es una preocupación para la ciudadanía el hecho de que se hayan movilizado hacia otro cantón y sí generó la especulación de qué podía pasar en nuestra provincia. Sin embargo, esta madrugada también, mientras me movilizaba el canal, pude ver que había también un operativo acá a la altura de Montecristi. Entonces, aparentemente, las cosas continúan dentro de lo que se espera en la seguridad de nuestro cantón y también de nuestra provincia. Bueno, eso nos deja tranquilidad porque se tiene que seguir combatiendo a las mafias criminales que están asentadas en Manta y en la región, que definitivamente esta es una tarea de largo aliento. Con esto, chicos, llegamos a la parte final. Bien, la conozco, la esposa de Chiquitín, parece de bloque de seguridad. No lo deja ni un solo segundo, lo tiene marcadito ahí. Listo. No le da tregua. Un feliz fin de semana para todos ustedes. Gracias. Un abrazo, felicidades. Buen día.